Explicar cómo diagnosticar un circuito de alumbrado automotriz mediante mediciones eléctricas básicas. En este video veremos cómo medir un circuito de alumbrado automotriz, el cual es un circuito básico presente en luces delanteras, traseras e interiores. Este tipo de circuito funciona generalmente en paralelo, lo que permite que si una lámpara falla, las demás sigan funcionando. Para realizar el diagnóstico utilizaremos un multímetro, el cual nos permitirá medir voltaje, continuidad, resistencia según el estado del. Antes de medir, verificamos que el circuito esté correctamente identificado y aplicamos medidas de seguridad como no intervenir componentes dañados o cables perdidos. La medición de voltaje en un circuito de alumbrado se realiza con el circuito energizado. Recordamos que el voltaje se mide siempre de un polo a otro polo, es decir, del positivo al negativo. Ahora mediremos el voltaje en las luces bajas del vehículo, teniendo identificado el positivo, que en este caso sería ese de ahí. Introducimos la puntilla positiva ahí y el negativo a cualquier parte de tierra, o más seguro al negativo de la batería, y está entregando 12.6 volts. Ahora mediremos el voltaje de luces altas, ya identificando cuál es el negativo, cuál es la luces alta. El negativo sería este, las luces altas. Esas son las luces bajas, así que no deberían tener voltaje tampoco. Y estas son luces altas, que tienen 12,55 volts. Ahora procedemos a medir resistencia con el terminal positivo de luces y el negativo a masa o directo al borne negativo. 10.4 ohms. Ahora vamos a identificar cuál es el negativo y el positivo de luces altas y luces bajas, que para identificar el negativo debería prender una luz verde, y para identificar el positivo una luz roja. Aquí nos da luz verde, que sería negativo, y luces bajas, que sería negativo, o sea, sería positivo en. Ahora procedemos a buscar las luces altas, que en este caso acá, como dijo mi compañero, sería negativo. Este sería el de luces bajas, entonces no debería tener corriente. Como pueden ver, no tiene nada. Y acá debería ser el positivo de luces altas. Explicar qué es la batería, cómo funciona, sus partes y cómo medirla correctamente. ¿Qué es la batería? La batería es un componente encargado de almacenar energía eléctrica y suministrarla al sistema eléctrico del vehículo, especialmente durante el arranque. Está compuesta por placas positivas, placas negativas, electrolitos y separadores y bornes. Identificación de parte. Está compuesta por un borner negativo y un borner positivo. ¿Cómo se mide? La medición de voltaje en la batería se realiza entre polo positivo y polo negativo, sin cargar, para conocer su estado. Ahora vamos a medir la batería en reposo, que debería dar entre 12.6 a 12.8 volts. Colocamos el tester en volt, que sería el mínimo, serían 20 volts. Daría 13,7, porque el auto venía andando. Ahora vamos a verificar cuánto está cargando la batería, o sea, el alternador. Colocamos la punta negativa en el negativo y el otro en el positivo. 14.27 volts. Explicar qué es el sistema de arranque, cómo funciona y cómo se mide. El sistema de arranque permite poner en funcionamiento el motor del vehículo. Está compuesto por la batería, el motor de arranque, el solenoide y el cable. Para el diagnóstico se mide el voltaje durante el arranque. Recordamos que el voltaje siempre se mide de polo a polo, es decir, positivo a negativo o negativo a positivo. Ya, ahora vamos a medir el inducido del arranque. Aquí podemos ver que están las delgas y que en cada delga tiene que haber continuidad entre sí.
pero entre las delgas no puede haber continuidad con el eje. Eso quiere decir que hay buena aislación entre las delgas y el eje. Ahora vamos a corroborar el solenoide. Para eso vamos a colocar el multímetro en ohms, en la escala más baja, Que sería en 200 ohms. y la punta positiva la vamos a colocar en este terminal que iría al portacarbones y el negativo en la terminal 50. Y debería marcar, ahí está, Marca 0,5 ohms. córtalo. Ahora vamos a medir continuidad en el solenoide. Tiene que haber continuidad al comprimir y no hay continuidad, o sea, quiere decir que el solenoide está en mal estado. Ahora mediremos la bobina de retención, manteniendo la punta positiva acá y la negativa en la carcasa del solenoide. Y marcó 1.4 ohms. Ahora procederemos a medir los carbones. Entre positivo y positivo debería haber continuidad y negativo igual, pero entre positivo y negativo no, ya que son 2 y 2. Ahí vamos a medir los negativos y los positivos. Y ahí en positivo y negativo no hay continuidad. La bobina de succión con corriente. Para eso colocamos el terminal positivo en ese de ahí, con mucho cuidado de no juntar positivo con negativo, y el terminal 50, o sea, el negativo lo ponemos en el terminal 50. Explicar el funcionamiento del alternador y cómo verificar su correcto funcionamiento. Introducción y teoría. El alternador es el encargado de generar la energía eléctrica mientras el motor está en funcionamiento y recargar la batería. Está compuesta por rotor, estator, escobillas, regulador de voltaje y polea. La medición se realiza con el motor en marcha, midiendo voltaje entre el polo positivo y el negativo de la batería. Bueno, como pueden ver, ya tenemos el alternador desarmado y ahora vamos a comprobar que el rotor esté en buen estado. En continuidad medimos los anillos rozantes y como pueden ver está en perfecto estado. Ahora con el eje no debería marcar continuidad. Y ahora pasamos el multímetro a la escala más baja de resistencia y debería marcar de 2.5 a 6.0. Y como pueden ver se encuentra bien. Núcleos del estator, que entre el núcleo y los terminales de la placa de diodo no debería haber continuidad. Y entre terminales sí. Y entre el núcleo del estator no tiene que haber continuidad entre el embobinado. Ahora procederemos a medir los diodos. Lo que hace el diodo es que deja que la electricidad fluya hacia un lado, pero no la deja devolver. Y aquí se encuentra en mal estado la placa de diodos. Entonces eso quiere decir que lo más probable es que por eso hayan dado de baja el alternador. Ahora veremos cuánto está cargando el alternador a la batería y marca 14 volts.
14 contra 18.